Bueno, esta semana estaremos hablando y conociendo sobre biografías y obras de teatro de autores nacionales. Comenzamos con Julio Correa, que es uno de los dramaturgos más importantes del Paraguay. ¿Por qué eso? Porque él fue el que perfeccionó el teatro en guaraní. Es uno de los pocos que escribió libretos completos en un guaraní bien puro, bien rico. Él fue nieto de un polaco y una paraguaya y su padre fue un brasilero descendiente de portugueses y su mamá fue una polaca también, que era Amalia Miskowski, quien también tuvo aparte de él otros 3 hijos. Desde muy pequeño Julio Correa era muy indisciplinado, era muy travieso, pero era muy curioso también a la vez. Desde chico él era bien acomodado económicamente, su papá era acaudalado y estaba acostumbrado a vivir en un ambiente en el que había en su casa, en la sala de su casa, peñas, fiestas. Se compartía mucho con gente de la clase alta. Pero él desde muy pequeño tenía la costumbre de compartir con sus amigos del barrio. Él compartía sus juegos, a veces comía la comida de ellos, jugaba con ellos, compartía mucho. Entonces su papá, tratándole de sacar de ese ambiente, él le lleva a Julio Correa a un colegio llamado Colegio de la Concepción de Uruguay. Él se escapa del colegio y regresa a su casa por sus cuentas, en un viaje que fue muy difícil para él. Su papá fallece en París en el año 1913 y esto le lleva a ellos a la quiebra. Ellos pierden toda su fortuna familiar. Entonces su mamá y sus hermanos, los 3 hermanos, deciden emigrar nuevamente, quedando Julio Correa solo acá en Paraguay, quedándose a vivir en una quinta en Luque. Viviendo ahí en Luque, él era una persona bastante tímida, a pesar de que él ya escribía, ya tenía sus escritos, que en la clandestinidad él tenía, ya se conocía la riqueza de sus escritos, a pesar de que él era muy tímido. Él se casa con una paraguaya llamada Gregoria Martínez, en la cual él se inspira para varias de sus obras también. Y a pesar de que él tenía este talento, él no conocía su verdadero potencial. Hasta incluso se habían borrado de él muchos rasgos que él tenía de extranjero, pero había adoptando los rasgos, las costumbres de un verdadero paraguayo, y no se notaba en él, ya no se notaba tanto en él su ascendencia extranjera. Sus obras están escritas eh, inspirándose en el mundo exterior que a él le rodea. Julio Correa compartía mucho con las personas de su entorno, con los campesinos, tanto así que él adoptó su costumbre, sus hablas, y de ahí surgen los temas de sus obras teatrales. A pesar de no tener vastos estudios, especializaciones ni conocimientos técnicos, escribía de una manera muy bien estructurada y organizada su obra teatral. Los movimientos de la acción, sus argumentos, todo es notable en sus escritos. Él tenía la costumbre anteriormente de que él imitaba mucho a las personas en su manera de hablar, incluso cambiando la voz. Entonces a partir de ahí él ya traía consigo sus dotes teatrales, incluso de actor y también de escritor de obras teatrales. Las obras teatrales de Julio Correa tenían siempre un tinte social, un marco campesino. Em, También en sus obras él resaltaba mucho la participación del campesino, de aquella persona que estaba siendo tratada injustamente, aquel terrateniente duro, aquel avaro aquel avaro que poseía muchas tierras y iba en persecución de otras tierras de aquellos que poseían menos.
de la dureza y la arbitrariedad de las autoridades de aquella época. Todo eso era el contenido de las obras de Julio Correa. Sus personajes principales y los cuales él introdujo también en sus obras era la del niño, cobra importancia el niño, la ancianita, el anciano. También utilizaba mucho en sus obras teatrales el papel de aquella mujer que era padre y madre, aquella mujer fuerte. Eso formaban parte de sus obras teatrales, sus personajes principales. También en las obras teatrales de Julio Correa, él siempre buscaba no quedarse en el pesimismo de la situación de la época, sino que siempre terminaba con un tinte de redención o solución del conflicto en esa obra. Esa era una de las cualidades de las obras de Julio Correa. Entre sus obras más conocidas tenemos Sandia Ubu, que era justamente basada en episodios de esta época, en la que las mujeres escondían a sus hijos bajo la tierra, evitando que ellos fueran a la guerra. También hay otras obras como por ejemplo Terejo Yebu Frente P, Sandiagu, Guerra Allá, Yara, entre otras, y algunas comedias, entre ellas Toribio y Carayulogio. Todas las obras de Julio Correa están inspiradas en las desigualdades sociales de la época y es muy notoria esta situación en todos sus escritos. Por eso es reconocido Julio Correa entre los más importantes autores de teatro paraguayo, ya que sus obras son completamente en guaraní. Alcibiades González del Valle fue periodista, columnista, fundador del Sindicato de Periodistas del Paraguay, también ex actor teatral, ganador del premio Antorcha también. Fue escritor de varias zarzuelas paraguayas y comedias musicales, entre las cuales podemos citar El Grito de Luisón, Hay Tiempo para Llorar, Perurinmá, entre otros. Fue reconocido por su trabajo en conjunto con Eneco Norton de algunas zarzuelas paraguayas, Reseda, Naranjera, entre otras, y también fue conocido por su trabajo conjunto en San Juan dice que sí y Perurimá con el músico Florentín Jiménez. Gabino Ruiz Díaz Torales, más conocido por su nombre artístico Ruiz Torga, fue un sanlorenzano quien realizó sus estudios en la Escuela Municipal de Arte Escénico Roque Centurión Miranda. Fue actor y fundador del Teatro Paraguayo de Vanguardia entre los años 1964 y 1969. También fue fundador del Teatro Paraguayo Estudio Libre en los años 1970. Casi todas sus obras poéticas fueron musicalizadas en su totalidad, y para ello fue ayudado de los más prestigiosos músicos de aquella época. Entre sus obras podemos destacar Antología de las mejores poesías en guaraní, Mandu Ana y también Poesías paraguayas en guaraní.